Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, es la obra más importante de este autor, o una de las más importantes, y es central en la literatura argentina. Fue escrita por Sarmiento en 1845, cuando nuestro país todavía estaba en el debate y la gran pelea sobre los destinos y la forma en que tomaría políticamente para futuro. En el capítulo 2 que vamos a narrar, vamos a contar de qué se trata. El capítulo 2 se llama Originalidad y caracteres argentinos. Y en él describe magistralmente, desde el punto de vista literario, describe por un lado cierta naturaleza poética que considera y por otro lado algunos personajes de la campiña argentina, del campo, de la zona rural, lo que él llamaba en su dialéctica civilización, la parte era la barbarie. Bueno, de una pluma brillante. Comienza explicando, bueno, que la naturaleza, la vida pastoril, nuestra naturaleza extensa y llanuras, no generaban algunas dificultades, pero también generaban otras condiciones espirituales como la poesía. Hace paralelos con otros países, cita varias obras de James Fenimore Cooper, que es un autor norteamericano también contemporáneo que había escrito mucho sobre las condiciones naturales de su país, y Sarmiento veía que había naturalezas muy similares y las atribuía a ser parte de o habitantes de países con esa extensión y esas llanuras pastoriles. Bueno, cita a Echeverría con el poema La cautiva, sobre todo, y a Domínguez, como ejemplos de poesía culta de la ciudad. Dice él, cuando explica antes de esto, dice: ¿qué ve uno de un argentino? ¿Qué ve un criollo o un personaje cuando ve más allá en la llanura? ¿Qué es lo que ve? Dice: la soledad, el peligro, el salvaje, la muerte. Ya, claramente él deduce que ese tipo de visiones o de miradas que tiene nuestra llanura, nuestra pampa, sobre todo, a la que él escribe, y no pueden generar más que una espiritualidad poética. Habla de la poesía culta, centrada en, por ejemplo, en personajes como Echeverría, Esteban Echeverría. Pero también dice, bueno, el campo también tiene su poesía. Y cita, por ejemplo, algunos de los cantares del campo, las formas de canto, el triste, la vidalita, el cielito, donde él dice encuentra un antecedente del cielito en el jaleo español, y habla, dice: el majo español está presente en nuestro compadrito. Y la verdad que son, literariamente son creaciones muy ricas. Después, en la parte central de este capítulo, algo que me parece que es maravilloso, de algo por lo que yo me enganché muchísimo con este texto cuando lo leí por primera vez, describe algunos personajes del campo. Las descripciones son imperdibles, tienen una riqueza literaria muy buena y una aguda visión de Sarmiento, más allá de las correspondencias o no con la realidad, porque esto está muy discutido, porque Sarmiento además hacía una actividad política con sus textos, pero eso no nos puede cegar la riqueza artística y literaria. Por ejemplo, el primer personaje que nombra es el rastreador. Dice, es el más conspicuo, el más extraordinario, dice. Todos los gauchos del interior son rastreadores. Entre tanta llanura, explica él, donde todo se parece, bueno, este personaje es central. Cuenta una anécdota, dice: una vez caía yo de un camino de encrucijada al de Buenos Aires, y el peón que me conducía echó como de costumbre la vista al suelo. Y dice: aquí va, dijo luego, una mulita mora, muy buena. Esta es la tropa de don N. Zapata, es de muy buena silla, va ensillada, ha pasado ayer. Todo eso para mostrar las facultades de un rastreador. Dice, sabe, tiene una conciencia tremenda de su saber, y eso le otorga una dignidad reservada y misteriosa, y todos lo tratan con consideración. El pobre porque puede hacerle mal, calumniándolo o denunciándolo, porque hacen plena fe las aseveraciones del rastreador, ¿no? Y el rico o el propietario porque su testimonio puede fallarle. Por ejemplo, otra anécdota, dice: un robo se ha ejecutado durante la noche. No bien se nota, corren a buscar una pisada del ladrón, y encontrada se cubre con algo para que el viento no la disipe. Se llama enseguida al rastreador, que se ve el rastro y lo sigue sin mirar sino de tarde en tarde el suelo, como si sus ojos vieran de relieve esa pisada que para otros es imperceptible. Como si el rastreador se haría una mirada como de una Matrix inexistente para la visión común, y fuera viendo el resto, ¿no? Los códigos de programación de la vida. La verdad que es una cosa increíble cómo lo describe Sarmiento. Bueno, no vamos a citar más pasajes para no quitar el placer de la lectura, pero la idea es contar y mostrar la emoción que nos produce leerlo. El otro personaje, también impresionante, el vaqueano.
Dice, después del rastreador viene el vaquiano. El vaquiano es aquel guía, el hábil, el conocedor de todo. Dice, el vaquiano es un gaucho grave y reservado que conoce a palmo 20.000 leguas cuadradas de llanuras, bosques y montañas. Explica muchas cualidades que tiene el vaquiano, contando muchísimas formas en las que se va orientando, pero hay una que me parece curiosa y vale la pena transcribirla o releerla un poquito acá, que dice, cuando está en lo más oscuro, si no basta con un montón de miradas y de escrutando el horizonte, los árboles, etcétera, dice, y la oscuridad es impenetrable, arranca pastos de varios puntos, huele la raíz y la tierra, los masca, y después de repetir este procedimiento varias veces, se cerciora de la proximidad de algún lago o arroyo salado o de agua dulce y sale en su búsqueda para orientarse. Y ahí cuenta, por ejemplo, dice el general Rosas, conoce por el gusto el pasto de cada estancia del sur de Buenos Aires. Porque él va atribuyendo a sus odiados caudillos argentinos, le va atribuyendo cualidades después de emparentadas con todos estos personajes del campo. Luego otro personaje increíble, de invención de Sarmiento, de la mirada literaria y sociológica de Sarmiento, dice el gaucho malo. El gaucho malo, dice, claro, es el ojo de halcón, el trampero de Cooper. Con toda ciencia del desierto, con toda su aversión a las poblaciones. Es el gaucho malo, dice. La justicia lo persigue desde hace muchos años, su nombre es temido, pronunciado en voz baja. Es aquel gaucho, ¿no?, muy emparentado con los que llamaríamos bandidos rurales o caudillos según la mirada política que tenga cada uno y según qué personaje sea. Es aquel que hace correr a las partidas, aquel que se escapa, divorciado de la sociedad, dice. Por ejemplo, la partida es la cuadrilla policial que viene en su persecución. Rara vez lo sigue cuando se penetra en el monte para escaparse de ellos, muy lentamente, dice, con una posición muy altiva. ¿Por qué? Dice, porque mataría inútilmente a sus caballos, porque el que monta al gaucho malo es un parejero pangaré, tan célebre como su amo. Y bueno, va contando otras anécdotas, casi les diría que el gaucho malo es un personaje entre perseguido por la justicia, un outlaw, dice, un fuera de la ley, un transgresor, pero además de eso tiene personajes hasta de mitológicos, de habilidades de la lucha, de la supervivencia, etcétera. La verdad que tiene, bueno, incluso comenta que vive de la pampa y de los recursos que ésta le da. Es decir, no podría ser un personaje que exista en otro lugar que no sea como en la pampa, donde los recursos para vivir están al alcance de personajes como este. Después habla del cantor. El cantor dice, esta es la idealización de la vida de revueltas, de barbarie y de peligros. Dice, el gaucho cantor, el mismo bardo, el vate, el trovador de la Edad Media. Y va haciendo un relato de este gaucho cantor, es el gaucho que conocemos de las pulperías, ¿no? Podemos encontrar acá el Martín Fierro, podemos pensar que ha sido un personaje que ha mezclado varios de estos tipos de gauchos, ha sido el cantor de pulperías, el recitador. También ha sido el gaucho malo, también ha sido el vaquiano, también ha sido el rastreador en otro aspecto. Así que bueno, hay muchos personajes que se encuentran. Él los va atribuyendo luego a personajes históricos. Algo que también, por ejemplo, haciendo un paralelo, Dante Alighieri lo ha hecho en su obra al situar dentro de su infierno a personajes históricos de la vida política de Florencia. Pero bueno, en esta obra, en este capítulo, termina hablando de este gaucho cantor y hace una reflexión que de índole sobre todo política, Sarmiento, donde cuenta que este gaucho cantor era el trovador de la Edad Media, el bardo que iba contando anécdotas y leyendas, y la historia se conocía a través de ellos, y dice, esto es claramente algo rústico, algo muy propio de la Edad Media, pero vuelve a representar finalmente como conclusión de que estos personajes, por más pintorescos que sean para él, terminan siendo personajes remedos de la forma incivilizada todavía en la que se vive en el campo, y que bueno, era situaciones muy románticas quizás y poéticas, pero que no llegaban a ser lo que necesitaba el país.